Nunca es demasiado pronto para contagiarse del espíritu navideño. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con uno de los mejores grupos a capela que existen? Por favor, reciban a Pentatonix. ¿Qué pasaría si les dijera que la nota más alta del pop no la cantó Mariah, sino un chico de Baptist, Texas, que se negó a cantar como un hombre? Eso es lo que pasa con Mitch Grassi. Con esa única nota de silbido B7, una vez silenció a un mundo de fútbol americano del viernes por la noche. Pero detrás de la gloria de esa nota había un mundo de épica traición discográfica. Tuvimos los mismos maestros y realmente aprendimos a mezclarnos de forma natural. Y entonces fue realmente genial traer eso aquí. Un alter ego solista oculto llamado Messer. Y una batalla para mantener a Pentatonix con vida, mientras luchaba por una voz que se negaba a bajar solo para encajar con la marca. Es hora de contarles todo sobre Pentatonix y cómo Mitch Grassi casi lo pierde todo. Antes de que Pentatonix fuera una marca global, eran 3 niños de Texas, con un sueño y una fecha límite. Pero, ¿cómo un día frenético se convirtió de la noche a la mañana una revolución de 5 personas? Alquimia de 24 horas. ¿Conocen esa sensación cuando algo encaja tan perfectamente que casi parece que no debería permitirse que suceda? Eso es lo que pasó el día que Pentatonix se convirtió Pentatonix. Fue desordenado, frenético y de alguna manera perfecto, todo las mismas 24 horas. Y Mitch Grassi estaba justo medio de todo, portando un rango de 5 octavas que podía abrir una habitación y aún así hacer que se sintiera como un susurro. Mitch les dijo a los fans: «Es hora de contarles todo sobre Pentatonix, así que retrocedamos al día que lo cambió todo». Comenzó Arlington, Texas, donde los viernes eran para el fútbol americano, y se esperaba que los niños cantaran bajo y fuerte, nunca alto y suave. Pero a Mitch y a sus amigos de la infancia, Scott Hoying y Kirsten Maldonado, realmente no les importaba encajar. Tuvieron la idea de que podían hacer una versión de Telephone de Lady Gaga, pero necesitaban un sonido que se sintiera más grande que los 3 de ellos de pie, una sala de estar con una cámara apuntando a la pantalla agrietada de un iPhone. Scott se enteró de The Sing Off de la NBC y decidió que iban a audicionar. El problema era que las reglas decían que necesitaban al menos 5 personas y ya era el día antes de la fecha límite de presentación. Imaginen tener 19 años, una ciudad que quiere que mantengan su sueño pequeño y de repente necesitan encontrar a 2 personas más para convertir a un equipo de versiones tonto de la escuela secundaria un grupo que pueda enfrentarse a la televisión nacional. La urgencia era real. Kevin Olusola entró a escena gracias a Panitz a un video de YouTube donde tocaba el violonchelo y hacía beatbox al mismo tiempo. Un clip que se sentía como de otro planeta para 3 niños que apenas tenían dinero para gasolina para llegar al ensayo. Abby Kaplan, el bajo, apareció porque necesitaban a alguien que pudiera golpear el suelo con su voz mientras Mitch flotaba las nubes con sus notas altas. No fue un largo verano mágico de unión y preparación. Fue un solo día, un puñado de llamadas y la decisión de simplemente intentarlo. Casi se pueden imaginar la escena. Scott caminando de un lado a otro una habitación. Kirsten tratando de organizar partituras. Mitch practicando notas de silbido que hicieron que el perro de al lado comenzara a aullar. Y Kevin y Abby entrando con apenas tiempo para saludar antes de presionar grabar. No se conocían, no sabían cómo sonaría. Solo sabían que era ahora o nunca. Ese caos de última hora de alguna manera se convirtió el pegamento que unió sus voces, y convirtió lo que podría haber sido una audición temblorosa y sin pulir algo que se sintió crudo y vivo. ¿Fue su química de última hora la verdadera razón por la que Epic Records los contrató tan rápido? ¿Vieron algo que se sintió demasiado vivo para ignorarlo? Vale la pena preguntarse, porque a veces las mejores cosas provienen de no tener tiempo para dudar de uno mismo. Necesitaban un nombre. Y Scott encontró inspiración la escala pentatónica, que es una escala musical de 5 notas utilizada todo el mundo. Tenía sentido para un grupo de 5 personas,
pero agregaron una X al final para darle un poco de ventaja. Pentatonix con una X se sentía como una pequeña rebelión, como un guiño al hecho de que no planeaban encajar las cajas habituales que la industria de la música esperaba que marcaran. Y cuando subieron al escenario The Sing Off, quedó claro que algo estaba sucediendo. La voz de Mitch no se bajó para encajar con la marca. El beatboxing de Kevin aportó un nuevo tipo de ritmo. El bajo de Abby los conectó a tierra, y Scott y Kirsten agregaron capas que convirtieron cada canción una historia miniatura. El público lo sintió, los jueces lo sintieron. Y para los niños que habían crecido los años 2000 y 1980, donde el a capella era más una cosa de ensayo de coro que un boleto al estrellato. Ver a Pentatonix, la televisión nacional, se sintió como ver una falla el sistema, pero el buen sentido. Ganaron The Sing Off, y por un momento se sintió como si la parte difícil hubiera terminado. Pero ganar fue solo el comienzo. Imaginen pensar que lo han logrado. Pensar que todo está a punto de encajar, solo para que Epic Records, el sello que se suponía que los ayudaría a lanzar, los deje caer solo 3 semanas después. Se sintió como un golpe el estómago para un grupo que apenas comenzaba a creer que podían triunfar. Dejó a Mitch parado allí con una voz que podía elevarse a través de estadios, preguntándose si todo estaba a punto de desaparecer. Pero antes de llegar a esa angustia, quiero saber de ustedes. ¿Alguna vez han tenido una victoria de última hora? El tipo que sucedió porque no tuvieron tiempo de pensar demasiado y resultó ser lo mejor que podría haber sucedido. Ganar The Sing Off fue enorme para ellos. Sí, pero ¿por qué Epic los abandonó 3 semanas después? ¿Y cómo Pentatonix se recuperó sin un sello utilizando las únicas herramientas que tenían y una plataforma de YouTube? Del triunfo televisivo al rechazo de un sello, conocen ese momento que creen que lo han logrado y todo por lo que lucharon finalmente es real. Ahí es donde se encontraba Pentatonix. Recién salidos del brillo de la victoria de The Sing Off. Premio efectivo mano. Familias vitoreando Casa Texas y todo un internet esperando para ver qué harían a continuación. Se sintió como si el mundo se hubiera abierto para ellos. Ganaron y se suponía que iban a tener un debut, un sello importante. Este era el momento que Mitch Grassi finalmente podía mostrarle al mundo el poder de una voz que se negaba a bajar solo para encajar. Pero luego, 3 semanas después, se acabó. Epic Records, el sello que se suponía que los lanzaría, abandonó a Pentatonix antes de que siquiera grabaran un solo álbum. Sin tiempo de estudio, sin acuerdos de radio, solo un correo electrónico cortés y una llamada telefónica que los dejó libres antes de que siquiera respiraran. Casi se puede ver. Mitch sentado con Scott y Kirsten, actualizando sus bandejas de entrada, esperando esa hoja de llamadas que les diga qué grabar, qué espectáculos encabezarían y qué escenarios finalmente pisarían como profesionales. Cambio, obtuvieron silencio, y se sintió como si el sueño hubiera terminado antes de que siquiera comenzara. Se preguntarán, ¿por qué un sello se alejaría de un campeón televisivo recién acuñado, con una audiencia incorporada y un momento viral detrás de ellos? La industria estaba cambiando, y el a capella no era una apuesta a la que Epic quería invertir dinero real. El a capella todavía se veía como una novedad, algo que encontrarías un patio universitario o un especial de Navidad. No algo que verías encabezando listas o agotando entradas para giras. Y Pentatonix eran 5 niños sin una banda, un sello o cualquier camino a seguir, excepto el que estaban dispuestos a labrarse por sí mismos. Mitch Grassi les dijo a los fans, «Es hora de contarles todo sobre Pentatonix». Y esto es lo que la mayoría de la gente nunca supo sobre este momento. La victoria no los definió. Fue la pérdida. Tenían una opción. Podrían alejarse, volver a la universidad, retomar vidas normales, o podrían hacer lo más aterrador imaginable a principios de la década de 2000, cuando YouTube todavía era un lugar para videos de gatos y blogs de baja resolución grabados con cámaras web agrietadas. Podrían intentar construir algo por sí mismos. Y eso es exactamente lo que hicieron.
Scott, Kirsten, Mitch, Abby y Kevin tomaron el premio efectivo de The Sing-Off y decidieron grabar sus propios videos, sin un sello que los guiara, sin un estudio elegante, solo una cámara, una pared blanca y una visión. Sus primeros videos fueron crudos y sencillos, con armonías ajustadas y arreglos que se sentían más grandes de lo que 5 voces deberían haber sonado. Las notas altas de Mitch estaban allí, sin filtrar, sin que ningún ejecutivo de un sello le dijera que cantara más bajo para que fuera amigable con la radio. Y el beatboxing de Kevin le dio un ritmo que se sentía vivo. Cuestión de semanas, el recuento de suscriptores comenzó a aumentar. Unos cientos, luego unos miles y luego unos cientos de miles. Uno de sus primeros momentos virales provino de una versión de Somebody That I Used to Know. Explotó, atrayendo a espectadores que nunca antes habían escuchado a capela de esta manera. No solo estaban armonizando por el simple hecho de hacerlo. Estaban reimaginando canciones pop y dándoles una complejidad capas que se sentía cinematográfica, casi como si estuvieras escuchando una canción de nuevo por primera vez. YouTube se convirtió su escenario y aprendieron a editar, filmar, grabar y publicar con el tipo de disciplina que no se aprende en la oficina de un sello. Mitch, quien una vez se preguntó si el mundo alguna vez aceptaría una voz masculina que pudiera alcanzar notas con las que la mayoría de los cantantes solo sueñan, descubrió que había un público hambriento exactamente de eso. El crecimiento inicial del canal no fue una casualidad. Fue una señal de que el mundo estaba cambiando y Pentatonix estaba listo para subirse a esa ola. Una burbuja de texto dramatizada aparecería aquí. ¿Qué publicamos a continuación? ¿Tenemos siquiera suficiente para el alquiler este mes? ¿Viste el nuevo recuento de suscriptores hoy? Porque esto no fue un lanzamiento pulido por un sello importante. Eran 5 jóvenes artistas trabajando desde apartamentos, editando hasta el amanecer, subiendo videos y actualizando la página para ver las vistas aumentar tiempo real, aprendiendo sobre la marcha. Estaban haciendo arreglos, filmando, editando y publicando, repitiendo el proceso una y otra vez, semana tras semana, negándose a dejar que el rechazo del sello fuera la palabra final su historia. La apuesta de Pentatonix valió la pena. Su canal de YouTube creció a más de 5 millones de suscriptores incluso antes de obtener su primer Grammy. Sus videos obtuvieron millones de visitas y sus fans se convirtieron en el equipo de marketing que no tenían, compartiendo versiones, haciendo videos de reacción y apareciendo espectáculos vivo que comenzaron pequeños pero crecieron ciudad por ciudad, país por país. Este no era el plan de Epic Records para ellos, pero se convirtió el plan que Pentatonix escribió para sí mismos. Y ese es el poder del giro. Cuando los guardianes dicen que no, encuentras otra forma de entrar. Y a veces te das cuenta de que no necesitabas sus puertas primer lugar. Entonces, a continuación, que suene la nota alta que reescribiría la historia de los Grammy. Porque a continuación, nos sumergiremos cómo Pentatonix convirtió versiones virales álbumes galardonados. Cómo la voz de Mitch Grassi rompió las reglas de cómo podría sonar la música pop y cómo el grupo pasó de ser aspirantes de YouTube a ganadores de un Grammy, demostrando que a veces la mejor manera de ganar el juego es jugarlo tus propios términos. El rey de las 5 octavas 3 Grammys. ¿Alguna vez has escuchado una nota tan alta que tuviste que verificar si tus altavoces estaban fallando o te sorprendiste rebobinando solo para asegurarte de que un ser humano realmente hizo ese sonido? Así es la primera vez que realmente escuchas a Mitch Grassi. Porque mientras el mundo estaba ocupado etiquetando a Pentatonix como ese grupo a capela de la televisión, Mitch estaba doblando silenciosamente las reglas de las voces pop, una nota de silbido a la vez. Y Mitch les dijo a los fans: «Es hora de contarles todo sobre Pentatonix». Entonces, hablemos de la voz que convirtió el a capela de un truco secundario una revolución que encabeza las listas de éxitos. La voz de Mitch no es solo alta, es estratosférica, documentada como alcanzando desde Fembra 2 hasta un B7. Su rango cubre 5 octavas, lo que lo coloca a una compañía rara, justo ahí con los tonos de silbido de Mariah Carey y los cinturones de ópera de Freddie Mercury. Pueden imaginar un rollo de piano pantalla aquí.
Cada nota se ilumina a medida que Mitch sube más y más, terminando con ese B7 que se siente más como un vidrio rompiéndose que un sonido que esperarías de un tipo que creció un mundo de Texas que le dijo que los niños debían cantar bajo. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Mitch no solo tocó esas notas para mostrar, las convirtió armas que impulsaron el ascenso de Pentatonix a la corriente principal. Su popurrí de Daft Punk obtuvo más de 324 millones de visitas con Mitch, superponiendo armonías imposibles que elevaron la canción de una versión a un espectáculo sónico. Ese video solo ayudó a Pentatonix a ganar su primer Grammy al mejor arreglo instrumental o a capella 2015. Luego estuvo The Dance of the Sugar Plum Fairy, otra actuación ganadora de un Grammy, donde el registro de silbido de Mitch se mezcló con el beatboxing de Kevin de una manera que se sintió como ver un acto de cuerda floja, excepto que la cuerda era invisible y la caída era una nota perdida que nunca escuchaste. Y si quieres ver cómo esa voz se mantiene frente a las leyendas, solo necesitas ver su colaboración con Dolly Parton Jolene. Esa actuación, cruda y vivo, le valió a Pentatonix su tercer Grammy, mostrando que el a capella podía mantenerse un escenario dominado por producciones pop pulidas. Las notas altas de Mitch no eran solo talento, eran una estrategia. Y aquí está la parte divertida. Mitch una vez reveló su técnica para sostener esos altos que rompen el vidrio. Lo llama la técnica de cambio de vocal de Bob Esponja. Sí, escuchaste bien. Cambia la colocación de su vocal, su boca, casi como si accionara un interruptor para obtener un tono más brillante y delgado que le permite deslizarse hasta esas notas de silbido sin forzar ni tensar. Es el tipo de detalle interno que explica por qué puedes tratar de imitarlo la ducha y aún así terminar rompiéndote a la mitad de un CA5, mientras que Mitch suena como si apenas estuviera comenzando. Hablando de ese CA5, aquí hay un desafío para ustedes. Inténtelo, grábense tocando esa nota, publíquenla y etiqueten este canal porque veamos cuántos de ustedes pueden siquiera acercarse a lo que Mitch puede hacer sin reventar una cuerda vocal el proceso. Lo increíble es que estas victorias de los Grammy no fueron una casualidad o un momento viral único. Fueron la prueba de que Pentatonix había descifrado el código de lo que podría ser el a capella. Durante décadas, el a capella estuvo atrapado en el ámbito de los cuartetos de barbería o los grupos universitarios, algo que encontrarías durante un evento, el Campus, la década de 1980. Pero cuando Mitch superpuso esas notas altas con la percusión de Kevin y el bajo de Abby, no fue solo otra actuación. Fue una recalibración de lo que la voz humana podía hacer, cómo podía mezclarse, chocar y generar tensión sin necesidad de un solo instrumento para respaldarla. Sus videos YouTube, filmados pasillos, salas de estar y contra paredes blanco, se convirtieron en su sello discográfico. Cada subida fue un lanzamiento, y cada lanzamiento fue una prueba. ¿La gente escucharía un arreglo de la evolución de la música que abarcó siglos un solo video? Más de 100 millones de visitas después, la respuesta fue clara. Y la voz de Mitch fue el hilo constante que unió estos experimentos. Su contratenor no fue un truco. Fue la columna vertebral del sonido del grupo. Permitió a Pentatonix correr riesgos, versionar canciones que nunca esperarías que funcionaran a capella, y atraer a una audiencia que ni siquiera sabía que quería escuchar a un grupo sin instrumentos dominar las versiones pop. Cuando subieron al escenario de los Grammy para aceptar esos premios, no fue solo para Pentatonix, fue para todos los niños que crecieron escuchando que cantaran más bajo, sonaran más normales y encajaran. Las notas altas de Mitch Grassi se convirtieron en una declaración, un recordatorio de que la voz no tiene que seguir las reglas. Y a veces romperlas es exactamente lo que te hace notar. Y aquí está el truco. La voz de Mitch fue solo la mitad de la revolución. Porque mientras las notas altas ganaban Grammys, él estaba cambiando silenciosamente toda la conversación sobre la masculinidad, la identidad y lo que significa presentarse exactamente como eres una industria que ama ponerte cajas. Pero, ¿qué sucede cuando tu voz rompe barreras y tu propia existencia también desafía las reglas?
Cómo la rareza de Mitch se convirtió silenciosamente la declaración más audaz y revolucionaria de Pentatonix hasta el momento. La reina de los contratenores. ¿Alguna vez escuchaste la frase, la reina hará lo que hace una reina? Mitch Grassi dijo eso una vez, y es una de esas líneas que golpea diferente cuando sabes de dónde viene. Porque Mitch no solo estaba cantando 5 octavas de alto por el flex, por los escenarios de los Grammy, o incluso por las versiones virales que iluminaron YouTube la década de 2010. Estaba cantando así Baptist Texas, un mundo donde el fútbol era religión, y ser diferente a menudo se veía como un problema para solucionar, no una verdad para celebrar. Mitch les dijo a los fans, «Es hora de contarles todo sobre Pentatonix». Y esta podría ser el capítulo más importante. La rareza de Mitch no fue una nota al pie de su historia. Fue el corazón de la misma, incluso cuando el mundo no estaba listo para verlo. Entrevistas, Mitch habló sobre crecer Arlington, ocultando quién era los pasillos de la escuela, mientras soñaba con escenarios donde finalmente pudiera mostrarse por completo. Su padre lo apoyó y la música se convirtió en la salida que Mitch necesitaba. Pero siempre existió esa tensión de ser un niño queer, un lugar donde la iglesia era el centro de la comunidad, y los servicios dominicales no siempre dejaban espacio para un niño que cantaba tonos de silbido y usaba delineador de ojos para ir a la escuela. Y luego Pentatonix explotó y el mundo estaba mirando. La voz de Mitch les estaba dando Grammys, pero su presencia, su estilo sin complejos, estaba haciendo algo más. Estaba expandiendo la idea de cómo podría verse y sonar una estrella pop masculina. Lo verías pequeños momentos, la forma que se mantenía el escenario, la forma que se vestía, la forma que no bajaba su voz una octava más baja a las entrevistas para parecer normal y la forma que no ocultaba sus uñas ni se quitaba el maquillaje antes de salir vivo. Fue una revolución silenciosa y estaba sucediendo tiempo real YouTube. Y está esta historia, una anécdota del conductor de Uber que Mitch compartió donde regresaba de un programa y el conductor preguntó qué hacía para ganarse la vida. Mitch dijo que era cantante. El conductor preguntó si estaba una banda y Mitch explicó Pentatonix. El conductor hizo una pausa y luego dijo que conocía al grupo y agregó, «Pero está ese tipo que canta muy alto, como más alto que las chicas». Mitch lo miró y dijo, «Sí, ese soy yo». Hubo ese momento de silencio incómodo, el tipo el que estás esperando que caiga el juicio, pero luego el conductor sonrió y dijo, «Hombre, eso es genial». Momentos como ese importan porque no se trataba solo de notas una escala, se trataba de presencia. Y Mitch, una carta abierta de Billboard Pride, habló sobre cómo el tiroteo, el club nocturno de Orlando, le hizo darse cuenta de cómo la visibilidad importa y cómo simplemente existir puede ser un acto de desafío y esperanza al mismo tiempo. Escribió sobre cómo los niños queer que veían a Pentatonix y veían a Superfruit, su proyecto a dúo con Scott, podían ver que había un lugar en el mundo para voces y personas como ellos. Y seamos realistas, no siempre fue fácil. Incluso cuando Pentatonix estaba escalando las listas de éxitos, Mitch estaba navegando por una industria musical que no siempre sabía qué hacer con una estrella pop masculina abiertamente queer, que no tenía miedo de llevar la feminidad a la vanguardia. El pop siempre ha tenido espacio para la rareza, pero a menudo venía envuelto un lenguaje codificado u oculto detrás de imágenes públicas cuidadosamente seleccionadas. Mitch fue diferente. Lo llevaba a la manga, su maquillaje, sus publicaciones de Instagram y la forma que se movía el escenario, y lo hizo sin disculparse. Pueden imaginar tweets pantalla aquí, fans escribiendo, «Ver a Mitch me hizo sentir menos solo». O «Gracias a Mitch, finalmente salí del armario». Porque ese es el poder de la representación. No solo entretiene, sana, desafía y cambia lo que es posible para la próxima persona que lo ve. ¿Esta autenticidad amplió secretamente la base de fans de Pentatonix? Vale la pena preguntarse, porque un mundo que a menudo recompensa la conformidad, la audiencia de Pentatonix creció con ellos, abrazando la honestidad que Mitch aportó al escenario y la pantalla.
Los fans no solo se presentaban por las armonías o las versiones virales. Se presentaron porque se vieron reflejados, tal vez por primera vez, alguien que estaba de pie con confianza bajo las luces, cantando como una reina, moviéndose como una reina y viviendo como una reina. Mitch Grassi, la reina de los contratenores, no solo estaba redefiniendo cómo podría sonar un cantante pop masculino. Mostró cómo era vivir sin encogerse, cantar sin bajar una octava para encajar y defender tu verdad incluso cuando sientes que el mundo te está pidiendo que apagues tu luz porque la música era solo una parte de la revolución. Messer sanando las sombras. ¿Qué pasaría si les dijera que incluso después de los Grammys, las versiones virales y las giras por estadios, Mitch Grassi todavía necesitaba un lugar para esconderse? Un lugar para sanar silenciosamente los rincones oscuros de un estudio donde las expectativas de Pentatonix no pudieran seguirlo. Ese lugar se convirtió Messar, el proyecto paralelo electrogoth de Mitch, y podría ser la parte más cruda de su historia. Mitch dijo una vez que Messer nació el aislamiento, fuera de la tranquilidad que el mundo rara vez nos da, y a veces solo llega cuando te obligas a sentarte con tus propias sombras. 2020, durante la cuarentena del club, mientras el mundo estaba congelado y los espectáculos vivo fueron cancelados, Mitch debutó con Messer, subiendo a Instagram Vivo para compartir música que no se parecía nada a las armonías pulidas de Pentatonix. El EP Roses llegó así, silenciosa pero poderosamente. Un conjunto de pistas que Mitch describió como una exploración de la autodestrucción, el desamor y la belleza que puede surgir de la decadencia. No se trataba de la perfección o de la voz que podía alcanzar notas de silbido. Se trataba de dejar que esas notas se rompieran si era necesario. Dejar que las letras sangraran y dejar que la oscuridad se sintiera como una manta lugar de algo a lo que temer. El proyecto no fue un trabajo secundario para obtener transmisiones adicionales. Fue terapia capturada a pistas de 4 minutos. Mitch llamó a las próximas canciones del álbum Cats, canciones de la sala de montaje que no encajaban en ningún otro lugar, pero exigían ser escuchadas. Habló sobre el procesamiento del trauma infantil a través de estas canciones, sobre la curación de heridas que la fama y los elogios nunca pudieron alcanzar. Messar se convirtió en un espacio seguro donde el contratenor podía dejar que su voz se rompiera, deslizarse voces distorsionadas y dejar que las pesadas capas de sintetizador ahogaran el mundo, aunque solo fuera por un momento. Pueden imaginarlo ahora. Un b-roll de moodboard con estática VHS, manchas de lápiz labial negro y luces de neón parpadeando clubes vacíos mientras las líneas de sintetizador de Messer pulsan el fondo. Y te hace preguntarte, ¿podrían las pistas de Messer colarse alguna vez las futuras giras de Pentatonix? ¿Cómo sonaría si el trabajo de sombra de Mitch se encontrara con las brillantes armonías del grupo que lo convirtió en un nombre familiar? Messer demuestra que incluso cuando lo has logrado, el trabajo de curación, exploración y redefinición de ti mismo nunca termina realmente. Para Mitch, Messer se convirtió en un lugar donde podía reclamar el poder sobre las partes de sí mismo que el mundo intentó silenciar, convirtiendo su trauma arte sin necesidad de que encajara con una marca, un cambio de tono o un momento viral. Pero después de reclamar su voz las sombras, ¿a dónde van Mitch Grassi y Pentatonix a continuación? ¿Cómo se ve el futuro para un grupo que ya ha roto todas las reglas? Pentatonix, 2030 y más allá. ¿Cómo suena el futuro cuando tu pasado ya desafió la gravedad? Mitch Grassi les dijo a los fans que es hora de contarles todo sobre Pentatonix. Y ahora, a medida que la década de 2020 se acerca a su fin, el grupo que comenzó con una versión de última hora de Telephone está pensando la próxima década de una manera que se siente más grande que cualquier escenario que hayan conquistado hasta ahora. Imaginen esto. Conciertos de realidad virtual donde puedes subir al escenario con Pentatonix, sentir las vibraciones del beatboxing de Kevin a través de tus auriculares mientras el rango de 5 octavas de Mitch te rodea como un campo de fuerza, y escuchar las armonías de Scott, Kirsten y Matt apilarse alrededor de tus oídos tiempo real, adaptándose a dónde miras, dónde caminas y cómo respiras.
Suena a ciencia ficción, pero entre vistas, el grupo insinuó que están explorando espectáculos inmersivos que acercan su música a ti más que nunca, combinando tecnología con la crudeza que los hizo famosos. Y no se trata solo de la tecnología. El romance a larga distancia de Mitch con su pareja italiana, que se ha desarrollado silenciosas publicaciones de Instagram y sutiles cambios de letras, está remodelando silenciosamente el panorama emocional de la escritura de Pentatonix. Amor y anhelo superpuestos a armonías ajustadas, tocando las realidades de la distancia, el compromiso y la esperanza de construir algo duradero, incluso cuando los océanos se interponen en el camino. Esas emociones golpean diferente cuando conoces la historia de fondo. Y Mitch nunca ha sido de los que se detienen cuando se trata de entrelazar la honestidad su arte. Con su nominación al Grammy 2024 aún reciente, Pentatonix está posicionado para avanzar con impulso, no con nostalgia. Según los informes, están considerando una temporada Broadway que podría traducir su narración de historias perfeccionada a YouTube, una experiencia narrativa vivo, utilizando la voz de Mitch como la columna vertebral de un espectáculo que podría redefinir cómo se ve el a capela, un escenario construido para el espectáculo. Incluso se habla a voz baja de experimentar con armonías generadas por IA, no para reemplazar el talento del grupo, sino para amplificarlo, creando mundos vocales capas que van más allá de las limitaciones humanas mientras conservan la calidez del aliento y la intención que hace que Pentatonix sea Pentatonix. ¿Qué quieres escuchar la próxima era de Pentatonix? ¿Deberían participar conciertos de realidad virtual? ¿O preferirías verlos dar vida a una historia completa de Broadway con esas armonías guiando la narrativa? ¿Quieres escuchar canciones sobre el futuro, sobre el amor que desafía las fronteras y sobre la promesa de las tecnologías y sus advertencias, todo filtrado a través del intrépido contratenor de Mitch? La voz de Mitch Grassi ya desafió la gravedad, pero su historia está lejos de terminar. Comparte tu recuerdo más alucinante de Pentatonix a continuación y mantengamos esta armonía viva juntos.